Buenas tardes, soy Daniel Bosca y vengo a presentar la tercera presentación del proyecto. Esta vez voy a presentar un código un poco más elaborado, ¿vale? Y nos vamos a centrar sobre todo en el tema del código en esta presentación. Os voy a explicar un poco un pequeño smart contract para evaluar, bueno, para un sistema de votaciones vía blockchain, ¿vale? Esto lo que va a permitir es que se contabilicen los votos de uno en uno, cada uno con su propio identificador y por tanto no puede haber duplicidad de datos ni malversación de datos. Así pues, simplemente por comentar un poco el código, esta vez lo voy a hacer un poco más corto. Entonces, por comentar un poco el código, simplemente desde aquí, desde el principio, tenemos esta primera línea comentada que es obligatoria porque es el tema de la licencia. Creo que ya lo comenté en anteriores presentaciones, pero por si acaso, para dejarlo claro. Y esta vez hemos añadido esta línea de código que es una librería para calcular los hashes. Anteriormente, los hashes para poder cambiar entre smart contracts y realizar una transacción se mantenían o sea, tenían persistencia y se mantenían en la cadena de bloques. En este caso lo que se hace es comprobar esos hashes a través de esta librería. Utilizando esta librería lo que vamos a poder hacer es corroborar que la persona que está votando no ha vuelto a votar, por ejemplo. ¿Vale? No ha votado dos veces o ya ha votado, etcétera, etcétera. Bien, aquí también he dejado un pequeño ejemplito de los datos con los que vamos a trabajar, ¿vale? Que al final son los candidatos, la edad de los candidatos y una ID. De todas formas, nosotros o sea, en este smart contract en concreto trabajo con la variable candidato. Porque no hace falta, o sea, por cantidad de datos no hace falta manejar por el identificador único. Por tanto, simplemente trabajaremos con el nombre del candidato. Esto podría ser una lista mucho más larga. Vamos a trabajar con dos o tres para ver el funcionamiento. Bien, bueno, aquí está la declaración del smart contract, como siempre. Y owner es la persona que despliega el smart contract. ¿De acuerdo? Y es en tipo dirección. ¿Por qué? Por los hashes. El owner genera un hash cuando hace un deploy del smart contract y por tanto se le genera una dirección para él mismo, que es su propio usuario de la red de Ethereum. Luego, bueno, un constructor en el que se dice que el propietario es el que manda, el que empieza el smart contract, digamos, el que hace el deploy inicial del smart contract. Y bueno, aquí ya empezamos con alguna cosa de ya más profunda, ¿vale? Este tipo de dato es un mapeo entre dos variables, entre dos tipos de variables. Entonces lo que hace es una relación entre, por ejemplo, en esta primera, entre el nombre del candidato y el hash de sus datos personales, de su propio usuario, el que genera cuando realiza una transacción o en el caso del propietario, cuando hace el deploy del smart contract. Por tanto, estas dos que tenemos aquí son relaciones que vamos a necesitar a lo largo del smart contract para relacionar, por ejemplo, el nombre del candidato con su hash, es decir, comprobar para las comprobaciones de, por ejemplo, si ha votado o no, y el nombre del candidato con el número de votos, ¿vale? Para contabilizar cada candidato con su número de votos. Win son números enteros sin signo. ¿De acuerdo? String lo conocemos todos. Y byte32 es en lo que está el hash creado. ¿De acuerdo? Se transforma en ese tipo de dato. Y luego tenemos dos variables más que es para almacenar tanto los candidatos como la identidad de los votantes. Como vemos aquí, el bytes32 va a ser un array de bytes32 por lo que he comentado de los hashes, porque al final los hashes son direcciones que se almacenan en bytes. Eh, bien. Luego empezamos con la primera función, que es la función representar. En la función representar lo que vamos a hacer es presentar a los participantes o quien se quiera presentar puede. Tiene todo el derecho del mundo a presentarse. Eso por un lado. Por otro lado, como vemos, tiene unos parámetros de entrada que son los que más arriba más o menos habíamos definido, ¿vale? Aquí en la tablita, que es el nombre, la edad y el ID de la persona.
Bien, el ID vamos a suponer que es un DNI, pero un poco más corto, ¿vale? Para trabajar un poco más tranquilos. Bien, entonces aquí lo que hacemos es coger el hash de candidato y esta función lo que hace es generar un hash para ese usuario con los tres parámetros que le hemos pasado de entrada, ¿de acuerdo? Y esto es la librería que he comentado antes para generar los hashes. Bien, eso por un lado. Luego, por continuando, aquí tenemos la relación que habíamos visto aquí, que hemos llamado ID candidato, y que es un mapeo, es una relación entre el nombre del candidato y el hash, ¿vale? Entonces aquí almacenamos para este candidato este hash, ¿de acuerdo? Y luego le hacemos un push como si fuera en JavaScript, por ejemplo, para almacenarlo en el array. Bien, la siguiente función es ver los candidatos. Al final, para ver los candidatos no le pedimos nada, o sea, no le tenemos que pasar ningún parámetro, porque ya tenemos como en cualquier clase de JavaScript, ya tenemos la variable dentro del propio smart contract. Por tanto, es como una especie de get. Podemos hacer un return de candidatos. Esto es el return. Es necesario marcar el tipo de return que va a ser, lo que va a devolver la función, y la palabra memory, la palabra clave memory, es necesaria porque si no, fuerza la eliminación, o sea, porque lo que hace es forzar la eliminación de la variable después de terminar la función. ¿De acuerdo? Eso de aquí en adelante se va a utilizar en todas las funciones. Bien, y esto simplemente nos va a devolver un array con los candidatos, con los nombres de los candidatos. Bien, en la siguiente función tenemos la función más importante, que es la función de votar. En esta función lo que se hace es coger el hash del votante, generárselo con su propio hash, que el message sender, lo que hace es que quien está llamando a esa función coge sus parámetros y y los codifica con esta función a través de la librería AVI para generarle el hash. Y luego recorremos todos los votantes y si con el require, que el require lo que hace, como comenté ya también con el tema de de la propiedad del smart contract en la primera sesión, el require lo que hace es como una especie de if, necesita que eso se cumpla. Si no se cumple, pasa a la siguiente. O se rompe, o sea, cuando termina de recorrer todo el array de votantes, si no has votado, entonces te pasa a lo siguiente, ¿vale? Se termina el for y entonces ya se realiza la votación por tu parte. Bueno, por la parte del usuario. Con el hash del votante hacemos el push a los votantes, porque si recordamos es un array de bytes para el hash, y luego la relación de votos candidato, que la relación era los votos para cada candidato. Entonces, para este candidato aumentamos el voto en 1. Bien. Después tenemos la función de ver votos, que lo que nos permite es que a través de un parámetro de entrada, que le vamos a llamar un candidato, el nombre de un candidato, nos va a devolver un entero con el número de votos, a través de su relación, de su mapeo. Bien, para continuar, esta función es una función auxiliar, ¿vale? Que lo que nos permite es transformar un string a un entero, o un entero a un string, ¿vale? Según cómo se monte la función, porque hay varios tipos. En este caso lo que hace es un int a un string, es decir, un entero sin signo a un string. ¿Esto para qué lo utilizamos? Para la siguiente función. Bueno, más bien para alguna más. En la función de ver resultados, que es la siguiente, lo que tenemos es que vamos a poder ver los votos de todos los candidatos. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar el uIntoString, porque aquí, como vemos, hemos generado una variable de tipo texto que se llama resultado, que es lo que vamos a devolver, ¿de acuerdo? Vamos a devolver un array, o bueno, en este caso, una variable de texto con todos. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer el array de candidatos que teníamos arriba generado, y entonces, a partir de eso, vamos a ir guardando en la variable resultados una transformación de string a través de una codificación a través de la librería de AVI,
en la que se coge la variable resultados y en la variable resultados se va a codificar esto a nivel de bytes, todo esto, toda esta línea a nivel de bytes, para luego convertirlo en un string, porque como vemos aquí, la devolución es un string. Entonces aquí montamos el formato es un formato propio que he montado yo muy simple, para mostrar el nombre en la parte izquierda y en la parte derecha el número de votos, ¿vale? Y sale, ahora lo veremos cómo se muestra. Bien, por último, tenemos la función del ganador, ¿vale? Aquí es donde vamos a comprobar quién es el ganador. Entonces recorremos el array de candidatos y simplemente con un flag, este flag lo añadimos, perdón, para, para comprobar si hay un empate. Entonces aquí luego, si hay un empate, lo hemos convertido a true, como vemos en esta línea. Y si es true, entonces nos sacará un mensaje de hay empate entre los candidatos. Pero así evitamos que haya cualquier tipo de empate. Y obviamente, si hay alguien que tiene más, en esta parte, en el que se comprueba cuál es mayor, pues entonces siempre va a pasar. Siempre va a haber uno que vaya más, a no ser que haya un empate en el número más alto. Bien, y rápidamente, porque se me acaba el tiempo, hacemos lo mismo. Como la última vez, compilamos, ejecutamos, hacemos el deploy. Como vemos aquí tenemos todas las cuentas, he hecho el deploy a través de esta cuenta, ¿vale? Entonces, simplemente me cojo otra y aquí tenemos todas las funciones del smart contract, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la forma sería como una función cualquiera, pues aquí meteríamos los parámetros. Entonces, un nombre, una edad y un identificador. ¿De acuerdo? Entonces, si la vamos a representar, aquí vemos cómo ha aceptado la transacción y nos ha desarrollado los datos, nos ha metido los datos. Entonces, si ahora nos pusiéramos a ver candidatos, aquí vemos que nos ha sacado Laura. Vamos a añadir otro para verlo rápidamente. Representamos otra vez, hace la función bien, como vemos aquí, y ahora al ver los candidatos tenemos dos candidatos. Bien, aquí el votar. Votar va, como hemos visto antes, en función de un nombre. Votamos al nombre y si intentamos volver a votar, nos va a dar un error, en el cual nos avisa de que ya hemos votado previamente. Bien, ahora podemos ver los resultados, que aquí como vemos, este es el formato que he hecho yo. Laura, un voto, votos. Daniel, 0 voto, votos. Por tanto, así vemos los resultados generales. Y aquí podemos escribir los votos de un candidato. Bien, y por último, como le hemos dado un voto a uno y a otro no, vemos que el ganador nos lo da. En caso de empate, vamos a cambiar de cuenta, vamos a votar por Daniel, y entonces al darle a ganador, como vemos hay un empate. ¿De acuerdo? No nos da problemas, por tanto, funciona todo perfectamente. Así que nada, simplemente dejo aquí el vídeo con la explicación, ha sido muy rápida, lo siento, pero dejo aquí la explicación porque tiene mucho más por dentro, entonces en la siguiente sesión lo que sí que haré será comentar un poco más alguna herramienta para hacer el deploy del smart contract y lanzarlo a través de lo que comenté en la anterior sesión de un entorno de desarrollo en el que me permita lanzarlo a una red de Ethereum simulada, ¿vale? Entonces, comentaré por lo menos las herramientas porque de momento no, por lo que comenté del ordenador, pues no he podido. Gracias por la atención, un saludo y disculpa del tiempo. Un saludo.